Buenas, mi nombre es José Alonso Muñoz Martínez y hoy vamos a comenzar con el problema número 2 del capítulo 5.4 de la tarea de Thevenin y Norton. Bueno, vamos a comenzar con el problema 2 de la tarea. Este es el circuito que se nos da, todo este circuito, y se nos pide resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Como para la resistencia de Thevenin necesitamos primero el voltaje de Thevenin, que va a ser lo primero que vamos a obtener, ¿no? El voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de salida que obtengamos de A a B. Y como vemos que esta parte del circuito no está cerrada, no hay un cable que de A a B, entonces no hay un flujo de corriente y no hay voltaje. Por lo cual el circuito nos quedaría de esta manera, ¿no? Es la única parte cerrada, es la única parte que debe obedecer a las leyes de Kirchhoff. Eh, entonces el voltaje de salida va a ser el voltaje que obtengamos de la resistencia de 40 ohms. Muy bien, dicho esto, pues nos quedaría resolver el circuito, este circuito cerrado que tenemos aquí. Otra cosa es que teniendo como base el sentido positivo de la corriente en este circuito cerrado, que sabemos que es de mayor a menor potencial, entonces el sentido de la corriente sería de esta manera. De mayor a menor potencial, por lo cual vamos a resolver el circuito con la ley de Ohm. Intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia, 15 volts, sobre la suma en serie de estas dos resistencias, 10 ohms más 40 ohms. Esto nos daría igual 3 décimos o 0.3 amperes, que es la corriente que pasa por todo el circuito, es la corriente total. Entonces, sabiendo esto, necesitamos el voltaje que pasa, como habíamos dicho, de este nodo a este nodo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a obtener? Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Resistencia que es 40 ohms por la intensidad que habíamos obtenido, que es 0.3 amper, perdón, amper, y esto nos va a dar igual a 12 volts. Tenemos que el voltaje de 40 ohms es igual a 12 volts, pero necesitamos el voltaje que va de A a B, y nosotros obtuvimos el voltaje de B a A. Estamos en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, el voltaje de Thevenin tendría que ser menos 12 volts. Que obtuvimos el voltaje de Thevenin. Y ahora nos faltaría la corriente en corto para poder obtener la resistencia de Thevenin. Vamos a redibujar el circuito. Aquí redibujé el circuito en el color azul. Y la corriente en corto sería de esta manera. Ahora va a haber un cable de A a B. Y por lo tanto el circuito va a estar cerrado. Tendríamos un circuito diferente al que tenemos aquí arriba, ¿no? Vamos a resolver el circuito reduciendo las resistencias y con la ley de Ohm obteniendo la intensidad total del circuito. De esta manera podemos utilizar el divisor de corriente para obtener la corriente que fluye por la resistencia de 8 ohms, que va a ser nuestra corriente en corto. Así que vamos a empezar reduciendo el circuito. Va a ser las resistencias, estas dos resistencias que están en paralelo. Es un cuarenteavo más un octavo. Esto va a ser igual a 3 veinteavos. Hay que obtener la inversa de 3 veinteavos, que es 20 tercios.
la suma de las dos resistencias. O sea que nos quedaría la resistencia de 10 ohms y la resistencia de lo que ahora es 20 tercios. Que están en serie, lo vamos a sumar. Más 10 ohms. Aquí me faltó la unidad. Esto va a ser igual a 50 tercios de ohms, la resistencia total. Ahora vamos a obtener la intensidad total. Vamos a hacer con otro color, un rojo. Vamos a obtener la intensidad total, que va a ser igual a 15 volts sobre resistencia 50 tercios de ohms. Esto va a ser igual a 9 décimos. Otra cosa, habíamos visto que la dirección de la intensidad en este circuito, pues nos habíamos equivocado en qué dirección estaba yendo, ¿no? Nos había dado 12 volts, por lo cual la dirección de la intensidad era en sentido contrario, ¿no? Que en este caso va a ser igual. Entonces no van a ser 9 décimos positivos, van a ser 9 décimos negativos. Esta es la intensidad total y vamos a obtener la corriente que pasa por esta resistencia con el divisor de voltaje. Perdón, divisor de corriente. Va a ser... Vamos a nombrar esta resistencia como R1 y esta resistencia como R2. Entonces, para la intensidad de R2, que es la intensidad que nos importa, va a ser igual a la resistencia 1, que es 40 ohms, sobre la suma de las resistencias 40 más 8 de las dos resistencias. Esto va a ser igual a 5 sextos multiplicado por la intensidad total. La intensidad total habíamos dicho que era menos 9 décimos, entonces 5 sextos por menos 9 décimos va a ser igual a menos 4 tercios. Perdón, no va a ser menos 4 tercios, sino menos 3 cuartos. Aquí me equivoqué. Vamos a tachar esta parte. Menos 3 cuartos de ampere. Esta es la corriente que fluye sobre la resistencia de 8 ohms, que es nuestra corriente en corto. Entonces ya obtuvimos el voltaje de Thevenin, que es menos 12 volts. Y la corriente en corto, que es menos 3 cuartos, de ampere. Nos faltaría la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin se obtiene, que es voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto. Y esto nos daría una resistencia de 16 ohms. Pues aquí tendríamos nuestras respuestas. Faltaría realizar los circuitos de Thevenin y Norton. Muy bien, aquí tendríamos los dos circuitos, el circuito de Thevenin. El circuito de Thevenin con una resistencia de 16 ohms y un voltaje de menos 12 volts. Y el circuito de Norton con una resistencia de 16 volts, 16 ohms, y una corriente de menos 3 cuartos de ampere. Con esto sería todo, quedaría listo, resuelto el problema.